Yo soy el doctor Villarroel, ginecólogo del Sanatorio Pasteur. Y bueno, hoy estamos aquí en este vivo del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello, el 26 de marzo, en el marco del mes de la mujer, el mes de marzo, para hablar un poco sobre este tema que, si bien es un cáncer de fácil diagnóstico y de fácil tratamiento en las estadios iniciales, aún hoy en estos días, con todos los avances de las técnicas quirúrgicas y tratamientos que hay, seguimos teniendo una alta incidencia y alta mortalidad. En el mundo hay 520.000 casos nuevos por año y hay una mortalidad de 250 mujeres por cáncer de cuello en el año. En la Argentina tenemos alrededor de 4.800 nuevos casos por año y hay 1.800 mujeres que mueren en un año por cáncer de cuello. Es decir que, a pesar de lo fácil que es el diagnóstico, ya que es un órgano muy accesible, y de todo lo que se ha inventado a favor de lo que es el diagnóstico y del tratamiento, hoy seguimos sufriendo un gran número de muertes por el cáncer de cuello uterino. Un poco hablando de dónde viene el cáncer de cuello. Bueno, todos los tejidos, todos los órganos tienen un tejido superficial, el epitelio. En este caso, en el cuello del útero hay un epitelio que ocupa la parte externa del cuello, que es el exocervix, que tiene varias capas de células y hace contacto con el epitelio del endocervix, es decir, la parte interna del cuello, que tiene una sola capa de células. En la intersección de estos dos epitelios, donde se juntan los dos epitelios, es decir, en la zona del orificio cervical, es donde le llamamos a este lugar zona de transformación, es decir, donde hay la lucha de los dos epitelios, el cilíndrico interno y el plano externo. Ahí es donde se originan la mayoría de los cánceres. Allí es donde actúan los factores promotores o que alteran las células, como por ejemplo el virus de VPH o virus papiloma humano, alterando la información de los núcleos de estas células, haciendo que ellas luego se comporten de una manera anormal, es decir, que produzcan crecimiento sin fin, digamos, que se repliquen, se dupliquen, den varios hijos de células también anormales que van a tener características distintas, es decir, no van a cumplir la función para la que fue creada por la naturaleza, sino que van a provocar cambios en ese tejido que va a ir dañando las zonas cercanas, es decir, va a invadir los tejidos cercanos. En primera instancia va a sobrepasar esa membrana, ese epitelio que recubre los órganos, se va a introducir dentro del corion o estroma, que es la parte más profunda del órgano, en donde se va a encontrar con otras estructuras, dentro de las cuales están los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Va a provocar necrosis, es decir, ruptura, muerte de esos tejidos, va a provocar la invasión de los vasos sanguíneos y linfáticos. También puede producir la metástasis, introduciendo esas células dentro de estos vasos linfáticos y sanguíneos, llevándola o trasladándose a través del torrente linfático y sanguíneo a otros órganos, ganglios, pulmón, hígado, dando tumores secundarios que dependen, que son hijos, digamos, del primer tumor, a lo que le llamamos metástasis. Y esto es lo que le va dando los distintos estadios al tumor, es decir, cuando es superficial en el órgano, cuando infiltra la parte profunda, cuando se mete en los vasos y se va a otros órganos. Eso es lo que nosotros utilizamos para estadificar, y de acuerdo a eso será el pronóstico y será el tipo de tratamiento que requiere. Entonces yo decía al principio que hay grandes posibilidades de diagnóstico precoz y de evitar la enfermedad, y que a pesar de eso todavía hoy seguimos teniendo gran mortalidad, gran cantidad de incidencia, y sobre todo en los países más pobres. Justamente en los países más pobres, donde se da el 80% de los casos, más del 80% de las mujeres que mueren por cáncer de cuello lo hacen en los países pobres. Y bueno, esto se debe a que no suelen tener buenos programas de detección precoz y de tratamientos, justamente porque no se pueden cumplir por diversos motivos, por corrupción de los estados, por falta de dinero, lo que fuera.
Hay países desarrollados que han conseguido prácticamente eliminar el cáncer de cuello. Sin embargo, los países subdesarrollados seguimos con gran número de casos nuevos. Es una incidencia importante, incluso se espera que esto aumente en los próximos años. Dentro de los métodos que contamos para diagnósticos, tenemos que sería una manera de prevenir, ¿no es cierto?, una prevención secundaria si hacemos diagnóstico precoz. Contamos con el viejo método de diagnóstico que se utiliza en los screenings de Papa Nicolau, que es un método donde se evalúan las células que se liberan del cuello para ver las características y de esta manera determinar si hay una anormalidad que pueda corresponder a una lesión precursora o a un cáncer. En los últimos años se agregó un nuevo test que determina la presencia del virus en las secreciones del cuello, y de esta manera, si determinamos la presencia de virus de alto riesgo, que denominamos aquellos virus que van a provocar cambios en los núcleos de las células, que son los más peligrosos, los que van a llevar a que se produzca un cáncer, poder seguir con la secuencia de estudios para determinar el diagnóstico. La presencia del virus por sí sola no va a provocar un cáncer de cuello. O sea, hoy sabemos que alrededor del 80% de la población tiene contacto en algún momento de su vida con el virus, y sin embargo en la mayoría de los casos ese virus lo vamos a eliminar si nuestras defensas son óptimas, pero hay un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, donde puede persistir el virus y provocar distintos tipos de lesiones, desde displasias leves, es decir, una alteración menor que puede curarse por sí sola, a displasias de mayor grado o incluso el cáncer, ¿no? Que serían las que nosotros deberíamos tratar de evitar. Para eso es que determinando la presencia del virus nos va a permitir hacerle otros estudios, como por ejemplo ver el Papa Nicolau de esa mujer, eventualmente hacer una colposcopía, que es ver el cuello con aumento. Se utilizan lupas de gran aumento que nos permite ver el tejido agrandado hasta por 40 veces, donde colocamos sustancias como ácido acético, lugar, y con este método vamos a poder demostrar la presencia de cambios en ese tejido, porque cambia de grosor, porque aparecen manchas, lo que fuera, que nos va a llevar a hacer una biopsia, o sea, tomar un pedazo de ese tejido con instrumental que viene para eso y mandar a estudiar ese tejido a un patólogo que va a determinar si hay una lesión, ya sea precursora del cáncer o un cáncer, ¿cierto? Y luego de eso, una vez que hayamos hecho el diagnóstico, haremos los pasos siguientes, que es la estadificación, para ver cuál es el tratamiento que corresponde. De todos modos, esto sería lo que es prevención secundaria en la medida que podamos diagnosticar una lesión precursora. Y también existe la prevención primaria, que sería evitar que se produzca la enfermedad. Hoy en día contamos, por un lado, con las indicaciones que uno le puede dar a la mujer y al hombre también, porque como es algo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, en este caso el HPV, de cambiar los hábitos de vida, es decir, protección con preservativo, evitar, fumar, que también está comprobado que el tabaco la nicotina tiene mayor incidencia de cáncer de cuello, los anticonceptivos por largos periodos, la promiscuidad, las múltiples parejas sexuales. Hay distintas cosas que uno puede indicar evitar, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos las vacunas, es decir, la posibilidad de inyectar, ahora que todo el mundo está al tanto de lo que son las vacunas y los virus, de inyectar antígenos virales para que el organismo produzca los anticuerpos y de esta manera evite la infección del HPV. Y hoy en día en la Argentina existe en el programa obligatorio de vacunación, a los 11 años las mujeres tienen dentro del calendario la vacuna del HPV desde el año 2011. Y a partir del 2017 también se incorpora a los varones, porque los varones, si bien no sufren cáncer de cuello, porque no tienen cuello de útero, podrían tener cáncer de pene o de escroto, que es mucho menos frecuente, prácticamente no hay tantos casos, pero se comportan como agente transmisor. Entonces, si vacunamos también a los varones, evitamos la propagación. Entonces, como prevención primaria, modificar los hábitos de vida, tratar de tener una vida más ordenada, y las vacunas, que como les decía, está dentro del calendario obligatorio, vacuna gratuita que la provee el Estado a los 11 años a las mujeres y a los varones también desde el año 2017.
Aquella mujer que ya no tiene, nos podemos encontrar con una mujer que tiene 20 años y dice, no, a mí no me tocó porque cuando yo tenía 11 años no estaba la vacuna. También se puede vacunar. O sea, al principio no se conocía bien, pero hoy se ha visto que se pueden vacunar cualquier edad. Cambia un poco el esquema de vacunación, ya que a los 11 años son 2 dosis, una dosis el día 1 y dentro de los 6 meses o a los 6 meses la segunda dosis. En las mujeres que ya no tienen los 11 años, incluso desde los 9 años se puede vacunar, pero en nuestro país está puesta a los 11 años. Las mujeres que ya no tienen 11 años, tienen 20, 30, lo que fuera, y si quieren vacunar, son 3 dosis, una primer día, a los 2 meses y a los 6 meses. Incluso en los últimos años hay países que están investigando vacunar a aquellas mujeres que han tenido la infección. Porque pueden tener infección por alguno de los subtipos virales y la vacuna comprende varios tipos virales. En realidad la que tenemos hoy en la Argentina tiene 4 subtipos virales, que es el 11, el 6, el 11, 16 y 18. Pero hay otras que no han llegado todavía, que es nonovalente, así tiene 9 tipos de virus, que tiene una cobertura mayor. Que sería lo ideal tenerla, pero bueno, no ha llegado todavía. De manera que tanto desde la prevención primaria como la prevención secundaria, hay muchísimas cosas para hacer para evitar de que se produzca el cáncer o eventualmente si ya la paciente tiene cáncer, detectarlo en un estadio inicial que nos permita curarla. Y si nosotros pudiéramos cumplir con todos estos pasos, tendríamos asegurado la curación de prácticamente el 100% de las mujeres. Lamentablemente la realidad es que nosotros tenemos un diagnóstico precoz que debe andar en el 30%, así estimativamente, no tengo la cifra total. La mayoría de los pacientes que uno diagnostica ya vienen con un estadio avanzado que a veces ni siquiera puede entrar en el tratamiento quirúrgico y ya tiene que pasar a un tratamiento oncológico con quimio y radioterapia, que también es muy buen tratamiento, pero lo ideal sería que no lo tuviera que hacer. Otra cosa que estuve viendo yo ahora que me pareció muy interesante, que la Organización Mundial de la Salud largó el día 17 de noviembre en una reunión que hizo, estoy buscando acá, pero en realidad, 17 de noviembre de 2020 lanzó una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Es la primera vez en la historia que en el mundo se busca eliminar un cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque es posible, o sea, en la teoría es posible si se cumplen todos estos pasos que estaba hablando. ¿Cuáles son las metas que han establecido para esta estrategia para el año 2030? Que todos los países puedan lograr una cobertura de vacunación contra el HPV del 90%, que tengan una cobertura de detección, es decir, de hacer Papa Nicolau y test de VPH del 70% en todos los países del mundo, y que haya un acceso del 90% de la población a los tratamientos, tanto de lesiones precursoras, es decir, las displasias, que uno hace una pequeña biopsia o toma una muestra y con eso la saca la lesión completa, hasta la cirugía, incluso también hasta los tratamientos paliativos. Por supuesto es algo que es un deseo de llegar a eso, a esa meta, pero bueno, por lo menos se han juntado y han propuesto esto, que estaría buenísimo que se pueda cumplir, porque es posible, es una cuestión de un poco de dinero, pero más que nada de organización. Bueno, ya me quedo para las preguntas posteriores. Hola, yo soy Hernán Cáceres, soy médico oncólogo en la unidad de oncología del Sanatorio Pastar. Y bueno, como explicaba el doctor, la primera etapa es esta etapa de prevención, que es muy importante, pero cuando eso no se pudo lograr por vacunas o por otras vías, el diagnóstico del tumor se realiza a través de una biopsia, y una vez que la biopsia está, procedemos a estadificar para saber si es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, un estadio 4. Bueno, esto tiene diferentes puntos que tal vez excedan a esta conversación, pero el punto es definir qué estadio y qué tratamiento es mejor para esa etapa o para ese estadio de esa enfermedad de esa paciente. Nosotros en la unidad de oncología y en nuestro sanatorio tenemos todos los elementos necesarios y todos los elementos de discusión también necesarios y los accesos a los tratamientos correspondientes para cada uno de los estadios.
Algunos estadios son quirúrgicos, así como decía el doctor Villarroel. Algunos tratamientos son combinados con quimioterapia y también con cirugía, y algunos tratamientos son con radioterapia, que la gente comúnmente lo conoce como rayos, más quimioterapia. Los protocolos son estandarizados en el mundo, nosotros aplicamos los protocolos estandarizados en el mundo y tenemos los resultados muy parecidos a lo que tienen publicados otras instituciones en el mundo, y generamos a través de eso un espacio de discusión que se llama Comité de Tumores, que es donde discutimos todos esos casos cuando son casos más complejos o cuando son casos más simples desde el punto de vista técnico, pero que requieren igual discusión en equipo. Hoy en día las estrategias de tratamiento y las estrategias de las drogas, los medicamentos nuevos, las técnicas de radioterapia, inclusive las consideraciones que tenemos en la cirugía, por ejemplo, en la conservación de la fertilidad, cuando los pacientes son muy jóvenes y precisan conservar fertilidad, pero hay que resolver el tumor. Bueno, todo eso se discute, hay un gran equipo atrás de la resolución de ese problema. Yo quiero destacar que contamos con todo el protocolo necesario para poder realizar todos los tratamientos, sobre todo oncológicos, en nuestra institución. Y también quiero destacar que en nuestro registro provincial de tumores, porque siempre tenemos como números de otros países y entonces los traemos a nosotros como parecidos, pero nosotros en Catamarca, según nuestro registro, que insisto, no tienen 100%, probablemente haya subregistro. El cáncer del cuello uterino está segundo, luego del cáncer de mama, en el ejido de la provincia de Catamarca. Entonces, esto necesariamente nos obliga a tomar decisiones previo a la etapa nuestra, digamos, a cuando nosotros tratamos al paciente, estadificamos, ¿no? Esto que decía el doctor Villarroel, la etapa previa de prevención. La prevención es muy importante y se soluciona con una consulta con un ginecólogo y haciendo un Papa Nicolau y algunas otras cosas. Invitamos a las personas a hacer controles, a hacer screening, o sea, a hacer búsqueda de enfermedad, si hay un síntoma, con mayor razón, pero si no hay un síntoma, una consulta al ginecólogo anual es lo que hay que hacer, y es lo que evita que esta enfermedad llegue a ciertos estadios y que por lo tanto puedas morir por ese estadio o curarte por ese estadio. Pero digo, evitar eso es hacer una consulta anual ginecológica, es lo mínimo requerido. La gente consulta habitualmente, se acerca o cuesta mucho que vengan a hacer este tipo de consultas sobre este tipo de cáncer. Bueno, para los dos. Yo tengo sesgo en eso, porque en oncología el paciente ingresa a oncología con un diagnóstico, con un estadio. Entonces, obligadamente tiene que hacer la consulta porque tiene enfermedad, pero tal vez el doctor pueda contestar mejor respecto de... Sí, bueno, hay gente que tiene digamos, ya la costumbre de decir, bueno, yo el mes de enero, el mes de febrero, me dedico a hacer los controles. Y todos los años vienen y hacen sus controles. A veces incluso por ahí uno le dice, mire, ya no le hace falta, usted ya se ha hecho 10 Papa Nicolau que son normales, ya a esta altura no le va a pasar nada. Sin embargo, insisten y se lo hacemos. Y por otro lado tenemos las que no van nunca porque tienen miedo, porque les da vergüenza. Bueno, indudablemente yo les explico siempre a los pacientes, ninguna paciente viene contenta ahí saltando por la calle, me voy a hacer un Papa Nicolau, indudablemente, como tampoco yo iría tan contento a hacer un examen de la próstata. Pero uno tiene que tener la responsabilidad de hacérselo y bueno, de esta manera saber que es muy difícil que uno le vaya a pasar de tener un cáncer de cuello, morirse por un cáncer de cuello si hace estos controles periódicos, ¿no es cierto? Con la periodicidad que uno le va indicando, porque como decía, una mujer que se ha hecho 3, 4 Papa Nicolau normales en una edad adulta joven, quizá uno después le dice, bueno, no hace falta todos los años, cada 2 años. La verdad es que a veces cuando uno lo va espaciando, después uno ya se olvida, entonces yo prefiero decir, bueno, sigue viniendo todos los años, total, uno de más no le va a hacer nada. Y otra cosa que yo considero muy importante, yo me especializo un poco en lo que es cáncer de cuello, es que
la mujer debe tratar de conseguir que su ginecólogo le haga no solamente el Papa Nicolau, sino la colposcopia. Porque el Papa Nicolau lamentablemente tiene un alto índice de falsos negativos. Es por eso que siempre se indicó hacer todos los años. ¿Por qué? Porque si sale mal, es decir, si no lo detecta un año, quizás al año que viene lo detecta, y si no al otro, ya sería muy mala suerte que tenga muchos falsos positivos. Pero un solo Papa Nicolau no sirve como un buen método de control. ¿Por qué? Porque tiene hasta un 50 de falso negativo. Es decir, que puede haber una mujer con cáncer de cuello de útero y que el Papa Nicolau le dé normal. Entonces, o se lo hace reiterado todos los años, o lo ideal es que se haga Papa Nicolau y colposcopia, porque ya con esas dos, con la combinación de los dos métodos, es decir, tomar la muestra de la célula y mirar el cuello con aumento, es muy difícil que se escape. Yo diría que hay una probabilidad bajísima que debería ser una lesión que esté dentro del cuello, la parte que no podamos ver, para que sea un falso negativo con estos dos métodos. Erika Álvarez pregunta, ¿a partir de qué edad se inician estos controles? ¿A partir de qué edad la mujer puede realizarse los controles? Y también el hombre no hace falta, pero sí hace falta la vacunación. Sí. ¿Desde qué edad también el hombre se puede vacunar? Bueno, la edad de la vacunación es en el programa, ¿no es cierto? El hombre se puede vacunar cuando quiera, pero de lo que es el programa nacional de prevención y en el plan de vacunación está a los 11 años. En cuanto a los controles, esto ha ido cambiando y hay distintas sociedades y ministerios que indican distintas edades. Yo lo que aprendí de chico, por decir así, cuando empecé la especialidad, y que yo considero que es lo mejor para el paciente individual, porque una cosa es lo que yo le voy a indicar a la paciente que me viene a ver a mí, a mi consultorio, el cual yo voy a ser responsable de lo que a esa mujer le pase, y otra cosa es una medida de salud pública donde yo tengo que considerar cuánta plata tengo para actuar en un grupo de la sociedad y ver a cuántas puedo incluir en ese programa, ¿cierto? O sea, ahí voy a tener que decir, no, yo no le puedo hacer a todas porque no me alcanza, le haré a las que me parece a mí que son de más riesgo. Ahora, si yo tengo que tomar la decisión a mi paciente cuándo va a empezar a hacerse el Papa Nicolau, lo clásico que se usó antes y que yo considero que está bien es a partir de los 18 años, si la mujer no ha tenido relaciones sexuales antes, comenzar con un control, un PAP, no pasa nada. Es muy raro que una mujer que no haya tenido relaciones tenga un cáncer, pero no es imposible. Y si la mujer comenzó a tener relaciones, a partir de que comience a tener relaciones, que empiece con los controles. Porque de esa manera vamos a evitar en aquellas mujeres que nosotros tenemos pacientes en común, de 24, 25 años con cáncer de estadio 3, es decir, que no se pueden operar y que tienen una posibilidad de curación de un 50%, si nosotros esa chica lo hubiésemos tenido desde los 18 años, desde los 16 años haciéndose el Papa Nicolau, lo hubiéramos evitado. Está bien, no son la mayoría de los casos, son pocos, no diría excepcionales, son menos casos que los más grandes, pero realmente es muy triste ver una niña prácticamente con un cáncer de cuello avanzado que nosotros... Con 25 años. 25 años, 24 años, 23 años, 22 años hemos tenido, donde uno dice, bueno, le vamos a hacer todo lo que se pueda, pero no sabemos si se va a curar. Entonces, por eso yo creo que uno tiene que seguir haciendo el control desde la edad que la mujer comienza a tener relación. Si comenzó a los 14, bueno, que a los 15 empiece. Y se la va a ir viendo y uno le va a ir diciendo... Mientras más joven es la mujer, más riesgo tiene de contagio por HPV, porque generalmente las personas jóvenes tienen más parejas sexuales. Nadie se pone en pareja a los 15 años y se queda por toda la vida. Lo más posible es que a los 16 ya tenga otra pareja o dos, no hay. Entonces, mientras más parejas sexuales uno tiene, más riesgo tiene de contraer los distintos subtipos de virus y más riesgo tiene de lesionar el epitelio. Bien, Andrea pregunta, buenas tardes, estoy haciendo quimio post cirugía cáncer de mama. ¿Puedo vacunarme? Se pregunta por el doctor. Si está haciendo en este momento quimioterapia, no. Si ya dejó de hacerse quimioterapia, sí. ¿Está haciendo quimio? No, entonces no. Vacuna no. Bien. María pregunta, ¿para la vacuna se necesita el pedido del médico? ¿Para la vacuna para COVID o para la HPV? Para la vacuna de HPV, Sobre este tema. o sea, si está en la edad
de vacunación no necesita ningún pedido. Ahora, si no está en la edad de la vacunación, el Estado no se la va a proveer, porque para eso tenemos que estar dentro del programa. Si yo tengo que tener 11 años y ir a vacunarme a los 11 años. Si yo tengo 12 años, me puedo vacunar y el médico va a tener que recetarle y voy a tener que comprar la vacuna. No me la va a dar el Estado. Bien, bueno, como para ir cerrando el tema, no sé si quieren concluir con alguna reflexión final, con algunos consejos finales, con algún que la gente se pueda acercar. Llega otra pregunta de Marcela, en varones, ¿qué se están desarrollando? ¿Qué tipo de controles se están desarrollando? ¿Qué tipo de estudios se están realizando para el tema de los varones sobre este tema? Bueno, actualmente el varón en realidad tiene muy poca incidencia de lesiones, si bien existe el cáncer de pene y relacionado al HPV. O canal anal. Claro, bueno, por eso. Pero lo que es el control del pene, bueno, generalmente puede ir al urólogo que le haga un examen, sobre todo si veo alguna lesión o veo una molestia, pero también hay cáncer de ano, ¿no es cierto?, para las relaciones anuales homosexuales, tanto homosexuales del varón o relaciones anales de la mujer, que es otro esto sí es algo más nuevo que se está viendo en los últimos años, y hay lugares donde ya tienen experiencia en lo que sería lo que es el equivalente de la colposcopía en el cuello del útero, en la anoscopía, es decir, buscar lesiones en el canal anal para ver si hay alguna imagen que sea similar. Bueno, cada órgano tiene su característica en cuanto al engrosamiento de la mucosa, para de esta manera determinar biopsias, o sea, lugares para tomar biopsia y investigar si hay una lesión. Y se está viendo en los últimos años un incremento del cáncer anal relacionado al HPV. Bien. Otra pregunta, ¿el test de HPV suplanta la colposcopía? No. Son dos cosas distintas. El test de HPV lo que hace es detectar si hay antígeno viral, es decir, si hay un virus en esa mucosa. Pero ¿qué pasa? El 80%, el 90% de las infecciones por HPV son transitorias. Es decir, yo puedo tener HPV hoy y capaz que dentro de un año mi organismo lo limpió y desapareció. Hay un pequeño porcentaje, 10%, que puede persistir. Incluso de esas que persisten, no todas van a provocar lesión. O sea, yo puedo tener la infección por el HPV, lo puedo llevar toda mi vida, pero nunca desarrollar ninguna lesión. Es decir, no dañar el tejido. Por eso es que el test de BPH, que tiene una alta sensibilidad y es muy útil, se lo utiliza como screening, es decir, como tamizaje, es decir, detectar quiénes son las personas que están en contacto con el virus, que en teoría van a tener más riesgo de tener una lesión. Y sobre ese grupo que les dio positivo, se hacen los otros estudios. Incluso la segunda línea no es la colposcopía, sino que es el Papa Nicolau, porque ahí ya detectaríamos células alteradas. O sea, el test de BPH detecta presencia virus. El Papa Nicolau nos va a detectar las células alteradas. Y luego la colposcopía nos va a mostrar el lugar, el tejido donde está la lesión. Y ahí nosotros con la colposcopía buscamos ese lugar y hacemos una biopsia. Entre los síntomas que puede sentir, ¿cómo uno sabe que puede llegar a tener esto? Bueno, lamentablemente, este es un tema que siempre me toca tratarlo con los alumnos de la facultad donde doy clase de ginecología, cuando pregunto sobre el cáncer de cuello y me empiezan a decir, bueno, háblame de cáncer de cuello, y me dice, bueno, provoca dolor. Si una paciente que tiene un cáncer de cuello consulta por dolor, es porque es un tumor que ya tiene muchísimos años o ha sido de un crecimiento muy rápido y ha evolucionado invadiendo otros órganos para que provoque dolor. Entonces, en general las lesiones precursoras son asintomáticas. Cuando hay un cáncer invasor en los primeros estadios puede dar como síntoma sangrado, fundamentalmente sangrado con las relaciones. Es decir, cuando la mujer tiene relación, el contacto del pene con el cuello que está lastimado por este tumor, puede sangrar. Flujo sanguinolento, flujo como agua de carne lavada. Eso es lo típico de un tumor que es invasor. Porque si es un tumor no invasor, es una lesión precursora, no va a tener ningún síntoma. Es por ello que indicamos siempre los controles, el diagnóstico precoz. La colposcopía y el Papa Nicolau. Papa Nicolau y colposcopía. Eugenia pregunta, buenas tardes, con respecto a la vacunación, ¿es recomendable colocarse
la vacunación después de los 30 años si tengo el test de HPV negativo? Y si tengo positivo y no puedo vacunarme, ¿qué tipo es? ¿Es recomendable vacunarme? Muchas gracias, Eugenio. O sea, siempre es recomendable vacunarse. Si no tiene el test de HPV, o sea, si tiene un test de HPV negativo, mejor todavía. Porque quiere decir que no ha estado en contacto con los virus de alto riesgo y la vacuna tiene virus de alto riesgo. Si tiene la infección por HPV, hay países donde están actualmente indicando igual la vacunación, sobre todo de las vacunas que son multivalentes, así que tienen varios virus, porque por ahí uno tiene la infección de un subtipo viral, pero los otros no. Entonces la vacuna me va a servir para prevenir las otras infecciones. Si ya tiene la infección por HPV y no se puede vacunar porque no la puede pagar, porque no, bueno, tiene que seguir la estrategia de que le corresponde a cualquiera, control. Sí. Porque puede tener, como yo dije, la infección por HPV toda su vida o muchos años y nunca desarrollar ninguna lesión. Entonces simplemente con los controles periódicos, ver que no pase nada. Yo en estos días vi una chica que tiene test de HPV, le dice Papa Nicolau, totalmente colposcopía normal, listo, digo, te controla el año que viene, ya hace años que la vengo controlando. Esa es la estrategia, esperar todos los años hacer el control para ver si aparece algo. Si aparece una lesión, ahí se hará la biopsia y se diagnosticará. Gladys pregunta si una niña no se vacunó cuando tenía 11, ¿puede hacerlo ahora a una edad posterior? Sí, calculo. Puede hacer. El problema va a ser que ya no va a estar en el programa de la vacuna gratis. No se la van a mezclar. ¿Son accesibles esas vacunas? Conozco el precio. Sí, bueno, con estos cambios de la plata, no sé, ponele, estaban a $300 la dosis. Yo creo que la última vez que averigüé, creo que salía como 7, 9 mil pesos cada dosis a $1 de 15 pesos, más o menos como ahora. Son 3 dosis para una persona que ya pasó la etapa de los 11 años. O sea que tendría que contar con unos 30 mil pesos para el plan completo. Pero la idea es que se vacunen a partir de los 11 años. Claro, entra en el calendario. El programa, o sea, la mujer que va y se vacuna contra el sarampión, contra, bueno, yo no me acuerdo ya del esquema de vacunación, pero todas las vacunas que hay, a los 11 años hay un grupo de vacunas que corresponden a esa edad, que son obligatorias. En teoría uno tiene que ir y tiene que estar anotado ahí para la escuela, para todo. Claro, sale el calendario. Ahí corresponde la vacuna contra el VPH. De la experiencia que ustedes tienen, este tipo de charlas se dan en los grupos familiares, ustedes que pueden charlar con pacientes. Lo del HPV, sí. Se charla mucho sí. Con la familia, con los padres, con hermanos. Sí, lo del HPV, sí. Es aconsejable que también se hablen a otros niveles, más educativos, en tema de que se pueda... En las escuelas, por ejemplo. En las escuelas. Y yo creo que sí, porque es el punto de inflexión, claro, donde inician las relaciones. Es un tema que se debería tratar, no lo sé, no sé si está dentro del programa, pero se debería tratar en la escuela primaria. Porque es la edad donde a los 11 años no está en la etapa de la escuela primaria todavía. Bueno, Doc, muchísimas gracias, agradecidos por haber compartido este nuevo vivo y abriendo el 2021 con este vivo que resulta muy interesante porque hubo bastante gente que se ha sumado a este vivo. No sé si quieren reflexionar sobre algo al final. Bueno, yo lo que me gustaría es reforzar la idea de que es un cáncer que es fácilmente evitable, porque lo podemos diagnosticar muy fácil, y tratarlo en los estadios iniciales con un éxito del 100%, y que no hay que tener miedo. O sea, yo sé que es incómodo, da vergüenza hacerse el estudio, pero es sencillo, no duele. Lamentablemente hay mujeres que a veces salen diciendo duele, y en realidad no debe doler. Si duele porque algo está mal, y que no hay que, en esta etapa que estamos transitando ahora de cuarentena, de aislamiento, no hay que tener miedo al sanatorio. Yo les digo a todas las pacientes que me dicen, que el sanatorio, digo, los médicos que se han contagiado, la gran mayoría se han contagiado fuera, no atendiendo pacientes, porque yo acá tengo la protección, tengo el alcohol, usted entra por la puerta, le toma la temperatura, le echan alcohol, se siguen todas las medidas de seguridad. El sanatorio es lo más seguro que hay para no contagiarse, por lo tanto no hay que tener miedo, hay que concurrir a los controles porque no sabemos hasta cuándo
vamos a estar en esta situación. Y sí estamos viendo, no casos, porque no ha sido tanto tiempo, pero sí cosas que quizás podríamos haber diagnosticado el año pasado y las vamos a diagnosticar este año en un estadio un poquito más avanzado. Entonces, tratar de volver a la rutina de los controles, más allá de las que nunca se lo hacen, que bueno, que es tratar de entusiasmarlas para que se hagan estos controles. Invitar a las que no se hacen, invitar a las que no Claro. se hacen, sí. A las que se lo hacían que vuelvan y a las que no, que empiecen. Es un buen momento. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Saludos para todos. Gracias, muchas gracias.